Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Y Mert Ramazan Demir no puede dejar de seguir cada movimiento de Afra Saraaoglu. Su amigo cercano revela lo inesperado y deja al descubierto una verdad que nadie imaginaba. Todo comenzó con un comentario aparentemente inocente durante una reunión privada entre amigos. Uno de los mejores amigos de Mert, quien pidió mantenerse en el anonimato, soltó la bomba. Mert sigue cada noticia de Afra como si fuera parte de su rutina diaria. Lo hace en silencio, sin que nadie lo note, pero yo lo he visto. Según esta fuente confiable, Mert no solo está atento a los titulares, sino que tiene alertas en su teléfono para recibir cualquier novedad sobre ella. Una vez estábamos comiendo y su móvil vibró. Miró la pantalla, suspiró y sonrió levemente. Era una foto de Afra en una gala. Me dijo, mira lo hermosa que está, como siempre, contó el amigo. Lo que llama la atención no es solo su interés, sino el hecho de que lo mantenga en secreto. ¿Por qué Mert, conocido por su personalidad directa y carismática, decide ocultar este seguimiento constante? La respuesta podría estar en lo que añade su amigo. Aún siente cosas por ella, eso es evidente. Pero no quiere presionarla ni crear un escándalo. Prefiere mantener su distancia, al menos por ahora. Recordemos que la relación entre Mert y Afra fue objeto de especulación durante mucho tiempo. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los gestos, miradas y complicidad entre ambos en sets y eventos hablaban por sí solos. Había algo especial entre ellos. Todo el equipo lo sabía, aseguró una antigua estilista de la serie que ambos protagonizaron. Este nuevo dato sobre la conducta de Mert reaviva la llama de los rumores. ¿Será que aún no ha superado lo que sentía por Afra? ¿O simplemente se trata de una admiración silenciosa por alguien que marcó una etapa importante en su vida? La verdad es que cuando la ve en entrevistas, se le nota la emoción. Una vez cambió de canal rápidamente cuando empezó una nota sobre ella, pero no sin antes decir, no quiero verla, porque me desarma, contó entre risas su amigo. Al parecer, Mert intenta mantenerse firme y profesional, pero su corazón sigue siendo vulnerable cuando se trata de Afra. Incluso hay quienes aseguran que guarda una carpeta especial en su galería con fotos de los momentos que compartieron. No es que viva en el pasado, pero esas imágenes lo hacen sentir cerca de algo que fue real, comentó otra fuente cercana. En los últimos días, los fanáticos de ambos han notado ciertas indirectas en redes sociales. Afra publicó una foto con la frase "Lo que es para ti, encontrará el camino". Y poco después, Mert compartió una imagen nocturna con el texto, "Algunas personas brillan más cuando no están". Las especulaciones no se hicieron esperar. Pero lo más sorprendente ocurrió hace solo unos días, cuando un usuario en redes sociales aseguró haber visto a Mert en un café del barrio de Bebek mirando fijamente una entrevista reciente de Afra en su teléfono. No estaba actuando como una celebridad. Parecía un hombre común, atrapado en un recuerdo, escribió el testigo. Según esta persona, Mert apoyó el codo en la mesa, acercó el móvil a su rostro y murmuró algo que él no alcanzó a escuchar, pero que parecía una mezcla de nostalgia y ternura. Otra fuente, esta vez del entorno profesional de Afra, confesó que la actriz está más consciente de lo que se cree. Ella sabe que Mert aún la sigue de cerca. No es ingenua. Lo percibe en pequeños detalles, en ciertas coincidencias, en la energía con la que él aparece y desaparece de las redes. Una vez dijo, cuando alguien te conoce de verdad, incluso su silencio se siente. Lo increíble es que ninguno de los dos ha confesado abiertamente nada, pero ambos envían señales que solo quien ha amado profundamente puede decodificar. Hace poco, Afra fue entrevistada sobre sus futuros proyectos y, cuando le preguntaron por Mert, se detuvo unos segundos, respiró hondo y respondió con una sonrisa suave. A veces la vida separa caminos para que cada uno pueda encontrarse a sí mismo. Sin embargo, un miembro del equipo que estaba en el set reveló que, una vez apagadas las cámaras, Afra comentó en voz baja, "Él siempre será una parte importante de mi historia". Y mientras tanto,
Mert continúa luchando contra sus propios impulsos. Un amigo suyo confesó otra anécdota reveladora. Salimos a caminar una noche. Estaba distraído, pensativo. De repente se detuvo frente a un escaparate donde sonaba una canción que ambos escuchaban cuando trabajaban juntos. Me miró y dijo, hay recuerdos que no te piden permiso para volver. Ese instante fue suficiente para entender que sus sentimientos no habían desaparecido, solo estaban guardados, protegidos. Incluso en su círculo cercano, todos perciben esa dualidad, el hombre decidido, seguro de sí mismo, admirado por miles, y el hombre vulnerable, que todavía se quiebra un poco cuando escucha el nombre de Afra. Una amiga de la actriz aseguró lo contrario desde su lado. Afra trata de mostrarse fuerte, independiente, estable, pero cuando alguien menciona a Mert, baja la mirada. Eso es algo que no puede controlar. Lo más llamativo en toda esta historia es que ambos parecen enviarse mensajes velados sin dirigirse directamente el uno al otro. Mert compartió hace poco una frase que muchos consideran un dardo emocional: a veces cuidar significa mantenerse lejos. Horas después, Afra publicó, la distancia también habla. ¿Casualidad, coincidencia, o un diálogo silencioso entre dos corazones que no han terminado de despedirse? Lo cierto es que las personas cercanas a ambos coinciden en algo, todavía quedan asuntos pendientes entre ellos. No es una historia cerrada. No es un capítulo que haya terminado realmente. Es más bien una pausa larga, una espera silenciosa cargada de sentimientos que nunca desaparecieron del todo. Un compañero de rodaje de Mert fue aún más claro, él no lo dice abiertamente, pero sigue pensando en ella. Cuando alguien le pregunta si volvería a trabajar con Afra, sonríe y dice, si la vida lo decide, ahí estaré. Esa frase desencadenó todo tipo de teorías entre los fanáticos, quienes ya fantasean con un reencuentro profesional o incluso personal. Mientras tanto, la noche en Estambul sigue siendo testigo de esta historia no resuelta. Afra pasea con su aura tranquila y radiante, intentando enfocarse en sus proyectos, aunque lleva consigo ciertos pensamientos que la persiguen. Y Mert, en silencio, continúa observando desde lejos, como alguien que todavía protege un sentimiento que no sabe si podrá dejar atrás. Quizás algún día, dijo Mert en una conversación privada según su amigo. Quizás, cuando estemos listos los dos. ¿Será ese día pronto, o esta historia seguirá escrita entre líneas, en miradas escondidas, en publicaciones que se responden sin mencionarse? Solo el tiempo dirá. Pero algo es evidente, cuando un amor deja huellas tan profundas, nunca desaparece por completo. Y en el caso de Mert y Afra, esas huellas siguen brillando, aunque ninguno de los dos se atreva, todavía, a dar el siguiente paso. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Mert y Afra deberían reencontrarse? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad de esta historia que nos tiene a todos al borde del corazón.